Las cuentas claras. A las 7 de la mañana, 7 minutos, las cuentas claras. Desde hace varias semanas le estamos haciendo un respetuoso seguimiento a la formación académica de Carlos Felipe Córdoba, el Contralor General de la República. Nos llamó la atención y se comentó aquí en 6 AM que el Contralor hubiera terminado un pregrado, un doctorado en Derecho en tan solo 2 años y medio, mientras ejercía el importante cargo que actualmente ostenta. Él asegura pues que estudiaba hasta los fines de semana, muy dedicado y que por eso lo logró. Pero el asunto de hoy en las cuentas claras tiene una connotación algo más preocupante. ¿Por qué, Juan Pablo? Buenos días. Hola, Gustavo, buenos días, porque podemos confirmar que encontramos plagio en la tesis doctoral que el Contralor General presentó a la Universidad de Jaén, en España, para obtener su PhD en Derecho. ¿Cómo llegó a este hallazgo? 2 periodistas, Luis Bonza y yo, leímos las 364 páginas de la tesis doctoral y encontramos algunos párrafos que fueron copiados textualmente de otras fuentes sin dar el crédito correspondiente. Luego compartimos nuestros hallazgos con 2 profesoras y una editora. Las 3 confirmaron el plagio que cometió el Contralor General en su tesis doctoral titulada La buena administración en el control fiscal efectivo, estratégico y gerencial de los recursos públicos. ¿Quiénes fueron los directores de la tesis? Gerardo Ruiz Rico y Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Bueno, vamos a los hallazgos de esta investigación en la que usted ha trabajado durante 4 semanas. Encontramos al menos 15 fragmentos en los que se comete plagio o alguna otra falta. 3 personas revisaron esos fragmentos y después de que cada una hiciera su propio ejercicio de verificación, agrupamos las irregularidades en 5 grupos que le voy a explicar uno por uno, bueno, Gustavo. Adelante, comencemos porque esto yo creo que requiere claridad, transparencia y por supuesto apego a un trabajo técnico que se ha hecho en aras de establecer la verdad. Lo primero, Gustavo, lo más contundente es que en la tesis del Contralor hay fragmentos completos copiados desde sitios web y documentos académicos disponibles en línea que fueron pegados en la tesis de forma literal y no están entre comillas ni tampoco se les da crédito, o sea, que fueron plagiados. También ocurre con párrafos de otros autores que el Contralor desarma y pone en su tesis por partes, pero sin citar, o sea que presenta ideas de otros como si fueran suyas. Entre esos apartados que el Contralor usa sin citar, haciéndolos pasar por escritos propios, hay fragmentos copiados de documentos que hacen parte de la Registraduría, de la Corte Constitucional o incluso de la Constitución Política de Colombia. ¿Pero ahí tampoco hay cita? No, señor. El Contralor toma apartes y los une, no usa comillas y no cita la fuente real. Y un agravante más, el Contralor hace esto incluso en las conclusiones de la tesis, que deberían ser elaboración propia del tesista, porque son los hallazgos finales de la investigación. Vamos al segundo tipo de inconsistencia. ¿Qué más encontraron ustedes en este trabajo? En la tesis del Contralor hay ideas parafraseadas de otros autores a los que tampoco se les da el crédito. Una paráfrasis es cuando yo tomo las ideas de otro y las escribo con mis propias palabras, agregando o quitando algunas partes. Bueno, de todas maneras siguen siendo ajenas. Debe haber una referencia al original, ¿o no? Exactamente, Gustavo. Y ahí radica el problema que encontraron las 3 personas que revisaron la tesis. El Contralor toma las ideas de otros y modifica algunas palabras para disimular que las copió textualmente, pero no cita de dónde salen esas ideas. Omitir el crédito en una cita parafraseada también constituye plagio, pues se presenta como construcción propia lo que es de otro. ¿Cuál es el tercer tipo de inconsistencia, Juan Pablo? En la tesis del Contralor también hay fragmentos completos que están entre comillas, pero no cita de dónde salieron, quién los escribió. ¿Y hay otro tipo de inconsistencia? Sí, señor, hay citas que aparecen en la tesis que se atribuyen a sitios web que ya no existen o a los que no se puede acceder. Según la editora que revisó esos casos, este es un error que demuestra falta de rigor académico en la obtención de fuentes formales. En la academia se insiste en el uso de fuentes certificadas porque las páginas web tipo blog, como algunas que citó el Contralor, desaparecen fácilmente. ¿Hay más? Sí, señor. Vamos para el quinto tipo de irregularidad que encontramos. Uno de los apartados de la tesis aparece en 2 partes del documento.
Lo copian de una parte y lo pegan en otra, casi que de forma literal, con unas modificaciones muy breves. Esto es una muestra de la falta de rigor también de los evaluadores del Contralor y según una de las profesoras que nos ayudó a revisar, esto se conoce como autoplagio, cuando un autor copia lo que ya había escrito antes, haciéndolo pasar como inédito. Las tesis de doctorado son propuestas de generación de conocimiento y no viene al caso una repetición de tal magnitud, de la magnitud que encontramos. ¿Esto es solamente en lo escrito o en otro escenario, por ejemplo gráfico, hay cosas que le llamaron la atención? Pues fíjese que sí, Gustavo. En la tesis aparece, por ejemplo, una gráfica que en el crédito dice que es una elaboración propia. Pero cuando uno se fija, el Contralor solo hizo cambios en el estilo del gráfico. Cambió textos por logosímbolos y también las convenciones, pero los datos son de otro autor, aunque ese sí fue citado. Usted buscó al Contralor Carlos Felipe Córdoba, él es un tipo muy accesible, siempre está dispuesto a atender a la prensa y por supuesto tendrá que tener sus apreciaciones sobre la investigación de ustedes. ¿Le preguntó usted sobre esto? Sí, señor, dijo que le sorprendía esta denuncia porque su tesis fue revisada por sus asesores, por la universidad y por la editorial que la publicó, la editorial Tyrant Loblanche. Aseguró que aunque él escribió la tesis por su cuenta, sí tuvo un equipo de asesores que contrató para que le ayudaran con la investigación. Pues ahí están las cuentas claras y la revelación de una serie de apartados que llaman muchísimo la atención en esa tesis doctoral, que es una tesis muy larga, muy extensa. 364 páginas con 691 pie de página. Juan Pablo, muchas gracias. Gracias a usted, Gustavo. Nos escuchamos mañana. ¿Tiene usted información para compartir con las cuentas claras?